Muy buenas noches, amados hermanos. Aquí hoy día jueves para tener la enseñanza de este día. Vamos a pedir la bendición de Dios y estaremos leyendo la palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos diste vida. Sin ti no hubiésemos nacido. Todo está bajo tu voluntad, nuestra vida, nuestro transitar, nuestra partida y todo lo que suceda están bajo tu voluntad. Te adoro, Señor, y te alabo, y permite que esta noche tú nos hables acerca de esta pandemia que nos tiene muy preocupados, y permíteme, Señor, expresar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, mis amados hermanos, como introducción a este mensaje, porque Dios permite estas pandemias, permítame hacerles un repaso de la historia humana, nada más ya, por no la historia bíblica. La primera pandemia que ocurrió fue en el año 500, terminando la Edad Antigua y empezaba la Edad Media. Se llamó la peste de Justiniano. Justiniano fue un emperador, en donde murieron 4 millones de personas. Esa es la primera pandemia. En el siglo XIV, ¿no?, aparece la peste negra. Es la pandemia que duró tanto, son 7 años que duró esta pandemia, y tuvo como muertos en Europa a 50 millones de personas, sin considerar a Italia, que en Italia murieron el 50% de su población. De ahí tenemos al siglo XVIII, entre 1700 al 1800 aparecen 2 pandemias más. La viruela, tan terrible, es la que más muertos ha ocasionado, ¿no? Ocasionó 300 millones de muertos. Recién en el siglo XX, en el 1977, se encontró la cura total y fue la última enfermedad de esta viruela, que demoró desde el siglo XVIII hasta el siglo XX prácticamente. Y tenemos también el sarampión, otra de las pandemias del mundo. También en el siglo XVIII, 200 millones de personas de todo el mundo murieron con sarampión. Recién en 1963 se encontró la vacuna, y hoy es una enfermedad, una pandemia que está controlada porque hay vacuna. Y por eso que todos los niños, tan pronto nacen, le vacunan contra el sarampión. Pero en el siglo XX tenemos 2 pandemias. Una en plena guerra mundial, 1914 al 1919, en la Primera Guerra Mundial, y duró por 5 años, la famosa gripe española, que dejó también 40 millones de muertos. En el 1957, ya finalizando el siglo XX, aparece la gripe asiática en China, dejando 1 millón de muertos. Unos años después, en el 1968, prácticamente 11 años después, viene la gripe de Hong Kong, ¿no?, que dejó también 1 millón de muertos. Y la penúltima, que es a finales del siglo XX, del siglo pasado, en 1981 aparece la pandemia del SIDA o VIH, que dejó también 25 millones de muertos. Y ahora, en el siglo XXI, a finales de 1919, prácticamente el 2020 digo, ¿no?, a finales del 2019, en el 2020 prácticamente que aparece esta pandemia que lo conocemos como el coronavirus. Ya van 6 meses y tiene 500.000 de muertos. Como vemos,
su promedio mensual de esta pandemia que estamos pasando es de 80.000 muertos por mes. En 6 meses, 480.000 muertos, más o menos al 500.000 que están de muertos. No es tan dura como parece, no es tan drástica en muertos. Llevamos 6 meses, cuando cumplamos el año, posiblemente lleguemos a cerca de 1.000.000, como van las estadísticas, pero nunca van a superar ni a la gripe china, ni a la gripe de Hong Kong, ni al SIDA, ni a la gripe española, ni mucho menos a la sarampión, a la viruela, ni a la peste negra, ni menos a la que ocurrió a fines de la Edad Antigua, la peste de Justiniano. Fueron superiores en muertos. Así que no nos alarmemos. El título que tenemos de nuestro mensaje hoy día es, como ahí lo tienen, ¿por qué Dios permite estas pandemias? Todas estas pandemias Dios lo ha permitido. ¿Y por qué permite esta del siglo XXI en que estamos? Hay causales tan importantes que es por culpa no de Dios, sino es por culpa de la misma humanidad. En primer lugar, vamos a dar un repaso qué ocurrió en el huerto del Edén, porque ahí entró el virus de la maldad, que es la pandemia más grande y más terrible que ocurre desde el huerto del Edén hasta hoy día. Y nadie se preocupa de la pandemia del virus de la maldad, porque Dios creó a nuestros primeros padres sin maldad. Eran buenos en gran manera, perfectos en otras palabras, pero Él conversó con sus hijos, hizo un pacto con ellos. ¿Cuál fue su pacto? Le mostró 3 árboles, le dijo que pueden comer de todo, porque son hombres libres, llamémosles el pacto de la libertad, que Dios nos hizo libres, Dios no nos hizo esclavos, ¿no? Él no nos amarró cadenas para hacer solamente lo que Él quiera. Nos creó seres superiores a los animales, ni a los animales, siendo seres sin razonamiento, el Señor les puso cadenas. También los creó libres, a pesar que no razonan. Pero nosotros, gentes pensantes, gentes que razonamos, tampoco nos puso cadenas. Nos hizo libres. Ese es el pacto de la libertad que Dios dio a todos los seres humanos. Pueden comer de todo. En el centro está el árbol de la vida eterna, a la derecha el árbol de la comida y a la izquierda el árbol del conocimiento y del mal. Pero Dios apeló a que algo no hagan, pero en estricta libertad. Le dijo, les suplico que del árbol de la izquierda, del conocimiento del bien y del mal, no coman, porque morirán, y morirán eternamente. ¿Dejó? El pacto que Dios hizo en Génesis 2, 16 y 17. Pero lamentablemente, en Génesis 3, los versículos 4 al 6, vemos cuando nuestra madre Eva rompió el pacto, rechazó el pacto de Dios. Ellos rechazaron, porque el pacto es la palabra de Dios. Rechazaron la palabra de Dios para hacer otro pacto con el enemigo de Dios, la serpiente antigua. Es que ellos dejaron de hacer lo que Dios les dijo que hicieran, rogándoles. Son libres, pero por favor no quiero que mueran. Quiero que tengan vida eterna. Ahí está el árbol en el medio. Si gustan, coman y tendrán vida eterna. Pero lamentablemente Eva falló. Ella hizo un pacto con la serpiente antigua y consecuentemente Adán aprobó ese pacto de su esposa, por eso es culpable,
aprobó y también hicieron ese pacto con la serpiente antigua, el pacto de la maldad, el pacto del dominio. Desde allí ya no somos hombres libres. Todos los seres humanos vivimos inyectados por el virus de la maldad de la serpiente antigua, virus de la rebeldía, pero somos sometidos a este nuevo patrón que se llama la serpiente antigua, que en Apocalipsis le llama no solamente serpiente antigua, sino el diablo y Satanás. Ahí está el inicio de la incomodidad de Dios, que Él lo traduce la ira de Dios. Y Dios tiene ira cuando sus hijos se han rebelado, han rechazado su pacto, han rechazado su palabra, y Él siente incomodidad, 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 y la suma de esa incomodidad se llama la ira de Dios. Dios tiene ira, amados hermanos y amigos. No crean que porque Dios es buenito y nosotros hagamos lo que hagamos, Él nos consiente y nos consiente y nos consiente. Él tiene ira. Y en esa santa ira de Dios, Él permite de tiempo en tiempo disciplina para sus hijos por creación, porque han rechazado su palabra. Recuérdenlo bien. No solamente eso fue ayer en el huerto del Edén. Desde allí viene la maldad. Caín mató a su hermano, vino el diluvio de Noé por la maldad que había en la gente, vino todas las pandemias terribles, vino otra pandemia de la lluvia de fuego y azufre por la maldad del hombre. Y Dios sufre, tiene ira, y con todo su dolor permite que vengan pandemias por la maldad del hombre. Ya hemos visto que a partir del año 500 hasta ahora hay como 10 pandemias registradas en la Organización Mundial de la Salud, porque antes no había. Posiblemente han habido pandemias, están en las escrituras, pandemias de la hambruna, pandemias de enfermedades, pandemias de esclavitud y muchas pandemias que el pueblo de Dios ha sufrido por la dureza de su corazón. ¿Qué consiste en la dureza de su corazón? Que ellos son duros para obedecer la palabra de Dios, pero son fáciles para rechazarlas, para decir esto no va conmigo, rechazan a la palabra. Vamos a ver en Marcos 8:38, vamos a ver así viendo en la escritura, Marcos 8:38, ya estamos en la época del Señor Jesucristo, los evangelios están escritos, entonces Marcos 8:38, aquí nos dice bien claro, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria con su Padre, de su Padre, con sus santos ángeles. Aquí ya vino Dios especialmente a la tierra para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Él dio a través del Antiguo Testamento muchísimas oportunidades para que el hombre del pueblo de Israel, que era el prototipo del Hijo de Dios, por creación, se arrepintiera, se reconciliara con Dios por sus fallas, culpas, pero en punto final y por única vez, terminando la oportunidad para el hombre, vino Dios desde el cielo de los cielos y se hizo hombre como nosotros para ir a hacer la última oportunidad que el hombre tiene para salvarse de esta pandemia de la maldad. Las otras pandemias son pequeñas, pero la pandemia de la maldad, si tú no eres
vacunado por la vacuna que Jesucristo trajo, vas a tener que morir eternamente, quemándote toda tu vida allá en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Cuál es esa vacuna? Tiene solamente 2 letras la vacuna. Anda pensando. 2 letritas tiene la vacuna para matar al virus de la maldad que nosotros tenemos, porque aún lo tengo yo todavía, en un 50% por lo menos. Ya está en proceso de extinción. Pero aquellos que no tienen esa vacuna, al final, vamos a verlo cómo se llama, pero vayan pensando, tiene 2 letritas. Bien, entonces vimos que una de las causas por qué Dios permite estas pandemias desde el inicio de la creación es porque el ser humano rechaza la santa palabra de Dios. Lo rechaza. ¿Qué significa que lo rechaza? Está bien, lo tiene como un libro, lo tiene en su casa, pero nunca lo lee. Y se llama hijo de Dios. No, mis hermanos amados. Un hijo de Dios, cuando empieza su vida cristiana, no debe rechazar la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, y que penetra en nuestra mente, en nuestra conciencia, para cambiar la suciedad de la maldad que el diablo lo ha dejado aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Para eso vino el Señor, para dejarnos completita su palabra, porque los antiguos los habló a través del Antiguo Testamento, y a nosotros nos habló a través del Nuevo Testamento por sus siervos los apóstoles y por mi hermano Pablo, que al final escribió sus lindas y ricas epístolas. Y al final, Juan, anciano, escribió el Apocalipsis, que los domingos estamos estudiándolos para ver qué va a ocurrir en esta gran tribulación que se acerca. Así es que vamos a ver el otro punto por el cual el Señor está dolido, herido y permite muchas pandemias. No solamente pandemias de enfermedades, terremotos que destruyen a miles de personas, tsunamis, también este calentamiento global como una pandemia que nadie se da cuenta que estamos ya sintiendo. Dios lo permite para que nos llame la atención y volvamos al pacto de Dios, a su palabra, y que tenemos que obedecerla. Justamente el segundo punto, ¿por qué Dios permite estas pandemias? Es porque la humanidad en un 70-80% no obedece la palabra. Si lo lee, lo escucha a través de mensajeros, predicadores, hermanos, pero no la obedece. Porque todavía tiene un dominio profundo del enemigo de Dios, la serpiente antigua, en su vida, y la maldad todavía está en su ser a grandes proporciones, que rechaza, que no obedece la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos versículos que nos lleven a mirar lo que estoy diciendo sobre la desobediencia a la palabra de Dios. Salmo 78:10. Salmo 78:10. Nos dice lo siguiente: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Aquí está bien claro. El salmista David, él mismo, escribe estos salmos después que él, en el tiempo de su carne, en el tiempo
de su menos de 30% como hijo de Dios y escogido para ser rey, cometió muchos errores, por no decir pecados profundos. Uno de ellos, que está bien claro, cuando a pesar que Dios le permitió tener su harén de mujeres, pero con ciertos requisitos, él sale de los requisitos de Dios e incluye a su harén a una mujer casada, a quien manda matar con su conciencia bien puesta, manda matar tratando de engañar y que Dios no se dé cuenta. Quizás porque él en su tiempo no tenía ese conocimiento profundo de que Dios es invisible, pero el Antiguo Testamento está lleno de mensajes del Dios invisible. El pueblo decía, Dios me ve, Dios me ve, el Dios que me ve, aunque yo no puedo verlo, pero eran pocos los que tenían esa sensación, esa fortaleza en su mente, en su corazón, de que Dios lo ve, así esté en el rincón más escondido, haciendo la maldad que hemos heredado de nuestro papá Adán y de nuestra mamá Eva. Y él pecó, y Dios por eso le disciplinó. Pero él escribe el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, un salmo que cambió completamente la vida de David, y también cambió mi vida. Cuando lo leí, el Salmo 51 es mi preferido. Les invito a que lean ese Salmo 51, medítenlo y obedézcanlo. Es Dios que usó a David arrepentido para que escriba el Salmo 51, y él escribe aquí, dice, no guardaron, él no guardó tampoco el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Ya hemos visto por qué el Señor ha cambiado la ley de los 10 mandamientos, porque la gente no quisieron andar en los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos decía, o cumples los 10 o nada. No, que ya cumplí 9, Señor, no me interesa, tienes que cumplir los 10. Si no has cumplido 9, el que te falta, cúmplelo. Pero si no lo cumplía, no valía de nada. Es por eso que mucha gente, y aquí lo dice mi hermano David, ni quisieron andar en su ley. Vamos que nos ayude otro versículo, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, por favor. 15, 19 al 23. Primera de Samuel, regresamos, 15, 19 al 23. A 15, 23, perdón. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la abstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Esto ocurrió con Saúl, que porque no obedeció a lo que Dios le dijo, Dios lo desechó de rey y chao. Así nos ha amado a nosotros para ser reyes y sacerdotes allá en el tercer cielo. Y si tú o yo o otra persona que nos llamamos cristianos desechamos la palabra de Dios, Él nos va a desechar y nos quitará el reinado que vamos a tener en el tercer cielo. Porque Él nos ha llamado para que cuando vayamos allá a la nueva Jerusalén en el tercer cielo, seamos reyes y sacerdotes. Otro versículo que nos ayude. Jeremías 35, 13, por favor. Jeremías 35, 13. ¿Qué nos dice la palabra?
así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprendisteis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿Ah? Se va al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de Dios. Y Jeremías lleva la palabra. Esto ha dicho Dios. ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué sumos sacerdotes? ¿Por qué el pueblo no obedece la palabra de Dios? Y el pobre Jeremías lo mataban, lo querían matar, lo metieron a la cárcel, hicieron tantas cosas, porque decían, este habla palabra que no nos gusta. Llamaban a otros falsos profetas, ellos decían, no vale la palabra de Jeremías, Dios sí nos ama, sí, sigamos adelante. Las consecuencias fueron funestas. Todo lo que dijo Jeremías se cumplió y fueron llevados 70 años prisioneros a Babilonia, porque eso es lo que predicaba Jeremías, porque este pueblo no aprendió a obedecer la palabra de Dios. Así hay cristianitos en todo nuestro mundo donde estamos, y por culpa de ellos vienen estas pandemias, porque no aprenden a obedecer la palabra de Dios. Les gusta escuchar mensajes, qué bonito, que predique el hermano, que predica fulanito, sutanito, menganito, y tratan de alabar a hombres. Debieran decir, qué hermosa palabra me habló Jesucristo, utilizando al hermanito fulano de tal. Y deben obedecerla, porque no solamente hay que decirle, Señor Jesucristo, qué bonita es tu palabra. Hay que obedecerla, obedecerla, obedecerla. Si no lo obedecemos, bien claro, no aprendiste a obedecer mis palabras. Y los mandó 70 años prisioneros, esclavos, al pueblo de Babilonia. Hoy, si no obedeces la palabra, Dios te puede hacer esclavo de Satanás para toda tu vida, allá en el segundo cielo, en el lago de fuego y azufre, para que estés con Él, con Él. Pero si tú obedeces la palabra de Dios, vas a estar por la eternidad en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén, viviendo con tu Padre Jesucristo. Y ahí nos veremos. Amén. Vamos a mirar en el versículo, me quedé en donde, acá en Jeremías. Vamos a mirar ahora recordar más que todo a Éxodo 20, 3:5, porque vamos a ver a otros temas. Ya vimos el segundo tema, que por qué nuestro Señor Jesucristo permite esta pandemia y va a permitir otras más, y en la gran tribulación va a permitir 50 cosas más. Si es que no le obedecemos, si es que rechazamos su palabra, si es que no le obedecemos. Ahora vamos a mirar un tema mundial que mucha gente no quiere darse cuenta. El subtema de esto es la idolatría. Por la multitud de idolatrías en el mundo, Dios sufre y Él permite que el diablo haga de las suyas, engañándonos. Dios te está castigando, Dios te mandaba esta pandemia. Dios no manda, pero Él permite que lo haga Satanás, que lo haga la serpiente antigua. Y la serpiente antigua utiliza a personas de su reino, de este mundo, porque Satanás reina en este mundo. Entonces, aquí justamente vemos en este tema de la idolatría, en el Éxodo 20, 3 y 5, estos 3 versículos de los 10 mandamientos. Después de decirnos el primer versículo, el primer mandamiento, que Dios es nuestro Padre, es soberano y grande. Y el versículo 3, 4 y 5
nos va a decir que nosotros no hagamos ídolos, no hagamos imágenes, ni te inclines, ni le adores. Así bien claro. Ahí están en los 10 mandamientos. Pero miremos otro versículo más contundente. En Isaías 44, versículos 9 y 10, por favor. Isaías 44, versículos 6 y 10. 9 y 10, primero. Isaías 44, versículo 9 y 10. Acá estamos. El título que lleva ese párrafo es la insensatez de la idolatría. ¿Y qué nos dice? Versículos 9 y 10. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada le es provecho? Vemos aquí la gente de Dios en el pueblo de Israel, así también hoy los cristianos en las mismas iglesias. Hay cristianos que no han alcanzado su madurez y siguen adorando ídolos. Así pasó allá. Por eso dice, el que hace un dios de madera, esos son ídolos, no ven ni entienden. El que hace un dios y lo funde, lo hace de plata, de oro, de bronce, de lo que sea, dice, esos ídolos no tienen ojos, no ven, no entienden. Eso me trae a la memoria mi hermano Pablo cuando fue a predicar a Atenas. Y cuando él dijo, yo voy a predicarles de un Dios que ustedes no conocen y yo lo conozco. Ese Dios es invisible. Ese Dios no lo ves, no le pueden hacer figura, ni nada. Y terminó diciéndoles que Dios no es hecho por manos de hombres. Nadie ha hecho Dios, Dios existe. 16, 18 del mismo Isaías, 16 al 18. Parte del leño o la madera, dice, parte de la madera se quema en el fuego, otra parte de la madera, el fuego, con parte de esta madera él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta con la madera, quema fuego, y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego con mi leño, con mi madera. Versículo 17, de lo que sobra, hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y luego dice, líbrame, Dios, porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Un ídolo. No solamente son los que estoy hablando. Un ídolo puede ser tú mismo el ídolo. Te cuidas tanto, te vas a la peluquería, te atiendes como grandes hombres futbolistas y todo, van al gimnasio, se van a la peluquería, pasan 1 hora al día, van al gimnasio otra hora, te van a entrenar, van a trabajar y están bien al día, con buenos músculos, cuidan su cuerpo como si fuera su Dios. ¿Y cuánto tiempo le dan a la palabra para leerla y poder obedecerla? Ay, no hay tiempo, tengo que trabajar, vengo cansado, no tengo tiempo. ¿Sabes qué ha dicho Dios? Tiempo hay para todo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir,
Hay tiempo para crecer, hay tiempo para casarse, hay tiempo para tener hijos, hay tiempo para todo, hay tiempo para ir a la diversión, hay tiempo para todo. Pero ¿cómo no le das un tiempo para Dios 2 horitas diarias? Hermanos amados, no estemos despreciando lo que Dios quiere que conozcamos, su palabra, y que rechacemos todo tipo de idolatría, porque tú te puedes hacer un ídolo, tu esposa lo puedes hacer un ídolo, tus hijos que le das tanto tiempo, lo puedes hacer un ídolo. No tendrás dioses de madera, dioses de retrato, dioses de yeso ni de oro, ya no cuelgan en tu pecho, pero hay otros dioses. El dinero es un dios. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Tengamos mucho cuidado. Ya vimos, ahorita estábamos en Isaías, vamos a mirar en Hechos capítulo 7, 42. Hechos 7, 42. Vamos a ver Hechos 7, 42. ¿Qué nos dice el escritor de Hechos, nuestro hermano Lucas? 7:42. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Miren, la adoración no solamente a su dios Renfán, a su dios Moloc, que eran de otros pueblos, el pueblo de Israel, mezclado con mujeres paganas, comenzó a ser su dios. Dios Moloc y Dios Renfán. Pero también rindieron culto ¿a quién? Al ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Los ángeles. Tenemos en Apocalipsis 2 veces, capítulo creo 19 y 22, 2 veces que nuestro hermano Juan, porque somos tentados a adorar a los ángeles. Nuestro hermano Juan, cuando el ángel que le enseñaba las maravillas del futuro para que él escriba Apocalipsis, y cuando le mostró el día en que nosotros iremos al matrimonio con Cristo, nosotros como la esposa y él el cordero, el esposo, y él le muestra que la novia viene vestida de blanco, que son las obras dignas que han hecho, y lista para el matrimonio con Jesucristo. Entonces Pablo se postra para adorarle al ángel. ¿Pero qué hace el ángel? Le cogió de los motas, lo paró. ¡Ay, párate!, le dijo. Adora solamente a Dios, a mí no. Juan se quedó perplejo, pero en el capítulo 22, cuando termina de mostrarle todas las maravillosas cosas del cielo y también todas las maravillas de la disciplina de Dios contra este mundo lleno del virus de la maldad, cuando él termina, ¿qué hace? Vuelta a Juan, se postra por segunda vez delante del ángel, y parece que el ángel le coge fuerte, lo para, y que le dice, Juan, no seas torpe, 2 veces me quieres adorar, no te lo voy a permitir, solamente la adoración es para Dios, para nadie más. Mis amados hermanos, esa es la verdadera adoración, no es para hombres. Hay religiones que permiten que sus feligreses, hermanitos, vienen, le besen la manito, que le besan la otra mano, le hacen de cunclillas. ¿Qué? Si Juan con un ángel
no permitió que le adore el ángel, menos adorar o postrarse ante seres humanos? No es posible. Bien, quiero ir a Romanos 1:23, por favor. Romanos 1:23. Y aquí también nuestro hermano Pablo escribe acerca de este tema tan profundo, la idolatría. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Dios es incorruptible. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves corruptibles, de cuadrúpedos corruptibles, de reptiles corruptibles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagínense lo que está diciendo Pablo. ¿Dirigido a quién? A la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque Roma es la madre. Desde antes que llegue el evangelio con Pablo, es la madre de la corrupción. Adorando, como dice aquí, a imágenes de hombre corruptible, a imagen de aves, a imagen de cuadrúpedos, de reptiles, es decir, de animales. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Pablo, tremendamente molesto, escribe esto y dice que ustedes han cambiado la gloria de Dios, que es incorruptible. Nosotros adoramos a nuestro Dios, que 100% es incorruptible. No tenemos por qué adorar a ángeles. No tenemos por qué adorar a una persona, ni animales, ni figuras de nada. ¿Qué más podremos decir en 1 Corintios 10? Por favor. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 10? En el versículo 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se le puede sacrificar a los ídolos? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, hermanos míos, se hagáis partícipes con los demonios. Es interesante. Un sacrificio, una adoración a un ídolo es un sacrificio a los demonios. Porque los demonios, al inyectar en Adán y Eva el virus de la maldad, ese virus pasó de generación en generación en generación. Y ese virus es el que mata eternamente a la persona. Este virus, coronavirus, es un virus que a lo mucho te podrá matar el cuerpo, pero no te puede matar el alma. Pero ese virus de la maldad no solamente permite que te mueras en tu cuerpo, que mate el cuerpo, sino que también mata tu alma, para que se lo lleve Satanás. ¿Cuánto debemos sentir por nuestros padres y que lo tenemos vivos y no les lloramos, no les rogamos para que dejen de adorar ídolos? ¿Cuánto no tenemos que hacer por papá o mamá que lo vemos que está yendo al mundo, que está en el mundo y que toda su vida ni siquiera de rodillas le rogamos? ¿Cuántos tus hermanos, tus hermanas se van rumbo al infierno, al lago de fuego y azufre? ¿Y tú no eres capaz de ir y hablarle la palabra? Dios te ha salvado para que tú hables la palabra a tu familia. Para que te vayas, el día que te vayas sin culpa, porque les hablaste.
Abre tu boca a tu familia, papá, mamá, hermanos, amigos. Háblales. ¿Pero qué vas a hablar si no lees la palabra? ¿Has rechazado la palabra? Apocalipsis 14. Ahí voy terminando. Apocalipsis 14. Versículo 19 y 20. Apocalipsis 14. Versículos 9 y 10. 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a la imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. Esto es lo que va a suceder dentro de poco. Dentro de poco tiempo. No son un siglo, no es medio siglo, es menos. Ustedes los jóvenes lo verán, quizás yo no esté pasando esta gran tribulación. Van a ser pruebas tremendas como esta. Si tú no estás acercándote a la palabra de Dios, no la rechaces, es Dios mismo. Si tú no rechazas la palabra de Dios, si tú eres obediente a la palabra de Dios y si tú dejas de adorar todo tipo de idolatría, todo tipo que tome el primer lugar, una ropa toma primer lugar, que es mi ropita, como lo cuido. Ay, que lo lavas, lo planchas o lo envías a la lavandería, pagas dinero por esa ropita. Pero busca tiempo para leer la palabra. Buscas tiempo para ir a papá, a mamá, a hablarles. Buscas tiempo para hablarle a tus hermanos, a tus sobrinos. No tienes tiempo, porque hay idolatría aún de la ropa. Hay idolatría aún por el cuerpo. Hay idolatría por los demás. Hijos, esposa, dinero, trabajo, lo hacemos una idolatría. Cuando trabajas más de 8 horas y dices no tengo, estoy cansado, ya no tengo para nada, porque tu trabajo, estás trabajando más de 8 horas, te es idolatría. Porque no tienes tiempo para Dios. El trabajo lo ha hecho para trabajar el Señor, pero démosles tiempo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que lamentablemente en esta gran tribulación, la bestia, el que reine en esta gran tribulación, va a poner una imagen para que lo adoren. Y aquel que no lo adora, muerte. Y al que lo adora, estoy vivito, pero pronto vas a morir. Y te vas derechito, como dice aquí, a ser atormentado por todos los miles de años que estés allí, con fuego y azufre, en el infierno, en el lago de fuego y azufre, y delante de los santos ángeles y del Cordero. Permíteme tomar un tiempito de un minuto con esa reflexión. La historia del rico y Lázaro. El rico significa todas esas personas que rechazan a Cristo y viven su vida lleno de idolatrías, fiestas, fandangos, la fiesta de mi papito, la fiesta de mi mamita, la fiesta de mi hermano, la fiesta de mi promoción, la fiesta de mis amigos, el cumpleaños de mi otro amigo, el cumpleaños del otro amigo, fiestas y fiestas. ¿Cuándo le haces una fiesta de 1 hora diaria para el Señor? Reflexionemos. Ese rico todos los días hacía fiestas, pero había un Lázaro pobre que ni para comer tenía.
se iba a comer peleando con los canes, con los perritos, a comer de los huesos, de las sobras. Murió el pobre Lázaro y se fue a donde voy a ir posiblemente, si me voy antes que venga el Señor Jesucristo, al seno de Abraham. Allí están todas las almas de los hijos de Dios verdaderos, de esos hijos de Dios que han amado su palabra, no la rechazan, de esos hijos de Dios que al leer la palabra la obedecen, de esos hijos de Dios que ya no tienen ídolos, porque un ídolo puede ser también una figura, o que recuerdes mucho a tu hijo que murió, o que tengas un gato, un perro, que es el que más das tu vida por él, te has hecho un ídolo. Hermanos amados, tengamos cuidado. Eso nos hace que a pesar que asistamos, que estemos escuchando mensajes, nos hace que nos vayamos al lago de fuego y azufre. Es tiempo de pedirle al Señor que nos quite primeramente el virus de la maldad. Y en segundo lugar, que nos lleve a cumplir su pacto de su palabra. Y en tercer lugar, lo pongo en tercer lugar, que nos cuide y nos proteja de este coronavirus. Que Dios me los bendiga. Que Dios grabe profundamente en sus corazones lo que hoy Él les ha hablado. Yo simplemente soy un instrumento de mi Padre, pero Él les habló esta noche. Así que, hermanos, hagamos lo que Él nos pide. Señor Jesucristo, Padre amado, tú eres el mejor ejemplo del ser humano aquí en esta tierra, que fuiste también nacido como hombre, pero ya sin pecado, y nos enseñaste a cómo vivir a los verdaderos hijos de Dios, luchando día a día contra la oposición satánica, como la que luchó Jesús cuando fue tentado en el desierto, cuando fue criticado y no contestó nada, cuando fue llevado a la cruz y fue insultado por un ladrón. Sufriste tanto, Señor Jesús, pero llevaste todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, habidos y por haber, lo cargaste en la cruz del Calvario. Siendo al final y decir, esto es consumado, trataste de decirnos, escuchen, yo he cumplido todo y llevo cargado aquí en mi cuerpo todos los pecados de los que crean en mí. Murió, pero al tercer día resucitó triunfante y se fue al cielo de los cielos, y ahí está, envía a sus ángeles y pronto viene por sus verdaderos hijos de Dios. Quiero terminar diciéndote cuál es la vacuna para ese virus de la maldad que viene desde Adán y Eva. Tiene dos letras, la F y la E. Esa es la vacuna. La fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por ti y por mí. Ya no tenemos que pagar nada. Él ya pagó. Por eso hay que creer. El creer, creer, creer. La suma del creer es la fe que debemos tener en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene. Que Él te bendiga, que Él te dé más sabiduría, entendimiento y sobre todo que te dé la voluntad
de obedecerle, de no rechazar su palabra y sí rechazar a todo tipo de idolatría en esta vida. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Los amo. Amén.